Hola, ¿cómo estás? Estamos en nuestra última clase de la unidad 2, nuestra clase número 10 de tu módulo Neumatología. Esta unidad 2 está titulada El Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a recordar que hemos visto durante estas 2 semanas, de una forma muy rápida, que el Espíritu Santo es Dios en esencia, que el Espíritu Santo es una persona y que tiene nombres, tiene símbolos, figuras que nos permiten ver mucho más allá y poder ver su carácter, poder ver sus funciones, y esto ya dentro de la vida del creyente. Habíamos dado un fundamento la primera semana y ahora estamos terminando de el Espíritu Santo en la vida del creyente, viendo con vital importancia los nombres, los símbolos. Habíamos visto durante todas estas clases, profundizando símbolo por símbolo cada uno del Espíritu Santo. Y a manera de introducción, esta tercera persona de la Trinidad en la neumatología, que es parte de esta teología sistemática, desempeña pues un papel muy importante en la vida de todo creyente, pues sabemos que en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento y aún en esta nueva dispensación, el Espíritu Santo mora en quien cree, ¿verdad? En la vida de aquel creyente. Y conocer los aspectos de sus nombres, de sus figuras, de la simbología, de la tipología del Espíritu Santo, cuando se relaciona como agua, como fuego, como paloma, como las arras, como el viento, etcétera, etcétera. Todo esto y también sus nombres son esenciales, son cruciales para cultivar una relación personal con Él, porque muchas veces cuando no conocemos con quién nos vamos a relacionar, mantenemos distancia, ¿no? Y eso hace que las relaciones se enfríen. Cuando las relaciones son distantes, las relaciones se enfrían. En cambio, cuando las relaciones son participativas, las relaciones son sabes, voy a aprender más de cómo eres tú, entonces se vuelve una relación mucho más personal y esto ayuda a que el cristiano, a que la persona creyente pueda desarrollar una vida plena y efectiva con este tema de la neumatología, con este tema de el Espíritu Santo, ¿no? El Ruach, que habíamos visto que en hebreo era Ruach HaKodesh, ¿no? Y que habíamos visto también que en griego era neuma. Por eso es que estamos estudiando la neumatología, esta persona del Espíritu Santo, con la cual, si uno tiene relación, entonces puede cultivar aquello de una vida plena y efectiva. Ahora, los nombres del Espíritu Santo, que los habíamos visto dando más referencias bíblicas, habíamos dicho que nos muestran y nos dan a conocer el carácter del Espíritu Santo. Para conocer acerca de su carácter, justamente hemos estudiado estos nombres porque son de vital importancia en nuestro relacionamiento, en aquella relación del creyente y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida de aquel creyente, ¿no? Eh, Además que el creyente debe desarrollar una vida personal con el Espíritu Santo, no detrás de una vida que alguien tiene relación con esa persona, ¿no? Sino que tomarse el tiempo de poder uno mismo conocer a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, uno de sus nombres, uno de sus atributos, se le dice que es el espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es descrito como el espíritu de sabiduría en la Biblia. Podemos verlo esto en 1 Corintios 2, del 10 al 11. Perdón. Ahí nos dice que el Espíritu Santo escudriña las cosas más profundas de Dios
y que nos enseña la sabiduría divina. Su sabiduría guía a los creyentes en la toma de decisiones, en la resolución de problemas también. Podemos ver también aquí en Efesios 1:17 que dice, para que el Dios, Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dio el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría es algo muy importante en la vida del creyente, porque la sabiduría es aquel conocimiento que nosotros hemos adquirido, aplicado, pero no está aplicado de cualquier manera, sino que es un conocimiento que sabemos dónde, cuándo y cómo aplicarlo. Y eso solo te lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros, la palabra de Dios dice que le pedimos sabiduría a Dios, Él no nos da poca sabiduría, nos da una gran cantidad de sabiduría. Entonces es importante relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios para entender aquel espíritu de sabiduría que Él nos da, para entender las cosas, ¿no? Para no hacerlo de cualquier manera, sino hacerlo por convicción, por algo que nosotros hemos vivido, ¿no? Espíritu de amor. El amor es un aspecto fundamental en la personalidad del Espíritu Santo. Ahí en Romanos 15:30 habla del amor del Espíritu Santo y el amor de Dios que se derrama en los corazones de aquellos que creen, de los creyentes. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Ahí en Romanos también 5, el Espíritu Santo nos capacita para amar a Dios y a los demás, no de una manera falsa, no de una apariencia, sino de una forma genuina. Entonces, conocer el amor, ¿por qué? Habíamos dicho que el Espíritu Santo en esencia es Dios y Dios es amor. La esencia de este Dios es la bondad y el amor. Entonces, para que nosotros podamos aplicar esto de una manera genuina, debemos conocer este carácter que es el amor. También se le denomina espíritu de paciencia en muchos casos. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. En Efesios 4:3 nos insta a no entristecer, habíamos visto, al Espíritu Santo. Nos sugiere la paciencia del Espíritu que nos da oportunidad para que nosotros nos arrepintamos, podamos corregir nuestras acciones y cuando cometamos errores, podamos arrepentirnos de una manera verdadera. Su paciencia nos guía hacia aquella madurez espiritual que es a lo que se quiere llegar. Espíritu de consuelo. Él es el consolador. Jesús mismo lo llama así. El consolador, el abogado. Esto nos indica que el Espíritu Santo está presente en nosotros para alentarnos, fortalecernos, consolarnos en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de aflicción, pero también para traernos a memoria la palabra de Dios, que es la forma en la que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos consuela. Abogado tenemos a través del Espíritu Santo, como un abogado, como alguien que intercede por nosotros. Esta es la palabra, intercede por nosotros también. El espíritu de intercesión, justamente, ¿no? ¿Cómo podemos verlo aquí en Romanos 8? Que Él intercede por nosotros con gemidos inefables cuando no sabemos qué orar. Este aspecto de su personalidad nos muestra su papel como mediador entre nosotros y Dios, presentando nuestras necesidades y deseos ante el Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque gracias a Jesús se restauró esta relación.
Y Él nos dejó aquel Espíritu Santo para que podamos también de alguna manera, cuando no sepamos qué orar, el Espíritu Santo puede interceder, ¿verdad? El espíritu de guía y de revelación. Uno de los aspectos más importantes también de la personalidad del Espíritu Santo es cómo Él nos guía, es un maestro, aquel maestro que Jesús nos prometió en Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y nos iba a recordar lo que Él ya nos había enseñado. Y el Espíritu Santo nos ilumina en cuanto a las escrituras, nos revela la voluntad de Dios y nos guía. Es una guía para aquel creyente en su camino espiritual. Y esta guía para aquel creyente provoca que él pueda liderar con excelencia. Otro de los nombres es que es el espíritu de santificación, puesto que el Espíritu Santo trabaja en aquella santificación en los creyentes. Nos convence de pecado, dice, ¿no? Nos va convenciendo de ciertas cosas que debemos eventualmente dejar, eventualmente no hacer, nos va guiando, nos va convenciendo y nosotros vamos inclinando nuestra voluntad a la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús, ayudándonos a crecer el Espíritu Santo en santidad y lo que es el trabajo del Espíritu Santo, que nosotros podamos ser más semejantes y más parecidos a Cristo. En Gálatas 5, 22 al 23, hablándonos de aquellos frutos, del fruto. ¿Por qué del fruto? Porque estos frutos que para nosotros es amor, gozo, paz, es que son diferentes. La palabra de Dios dice fruto porque es de uno mismo que proviene esto, que es del Espíritu Santo de Dios. Estos frutos producen una transformación del interior en el creyente, en aquella vida. Entonces, para terminar, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a la conclusión de que los aspectos de la personalidad del Espíritu Santo son fundamentales para la vida de aquel creyente. El comprenderlos y el permitir que el Espíritu Santo actúe, influyendo en nuestra vida de una manera significativa, nos ayuda a alcanzar aquella madurez y el servicio a Dios se vuelve excelente, con mayor excelencia cada día y el servicio a los demás. Una relación profunda con el Espíritu Santo nos va a ayudar a conocerlo mucho más y a entenderlo de manera personal, que es lo que siempre se ha querido llegar a decir, porque no es obligación, es un caminar personal. El Espíritu Santo en la vida del creyente, de aquel que ya ha creído, el creyente ya tiene la responsabilidad de conocer sus nombres, sus atributos, sus obras, sus, sus símbolos, para conocer un poco más acerca de sus funciones, de qué es lo que hace su ministerio. Entonces, es ahí donde más profundo vamos con el Espíritu Santo y mejor lo conocemos. Y es de vital importancia y relevancia en la vida del creyente. Hasta aquí nuestra segunda semana. Muchas gracias y que Dios te bendiga.